va a ser la última parte de la práctica, que ya va a ser un circuito mixto. Para que se parezca el de ustedes, lo voy a hacer con 5 resistencias, ya no solo con 3. Voy a seguir trabajando con las mismas, que es la de 1 kilo, ¿sí? Esta que es café negro rojo, 1 kilo, con la café rojo café, que es la de 120 ohms, y una que es café negro café, que es de 100 ohms. A estas voy a agregar una que es verde azul café, ¿sí? Verde corresponde al número 5, si mal no recuerdo, azul al 6 y café al 10. Entonces es de 560 ohms. Y una que es café negro naranja, esta es de 10.000 ohms. Fíjense la diferencia entre la de 1000 ohms, que es la tercera línea roja, y la de 10.000 ohms. Las primeras dos son iguales, pero la tercera es naranja, ¿sí? Entonces voy a usar estas 5 en un circuito mixto. En este caso, antes de armarlo, lo voy a dibujar para que después con el dibujo nos guiemos a la hora de ponerlo en nuestra protoboard, ¿sí? Entonces vamos a Jamboard para ver el circuito mixto con 5 resistencias en este caso. Muy bien, vamos a empezar con nuestro circuito mixto. En este caso voy a usar 5 resistencias y lo primero que voy a hacer es dibujarlo, ¿sí? El dibujo es libre, ustedes lo pueden hacer como gusten, podrían ser diferentes combinaciones, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver. Ahí está. Yo podría a lo mejor hacer algo así. Aquí están mis 5 resistencias en un circuito mixto. O a lo mejor yo podría hacer algo así. Ahí están mis 5 resistencias en un circuito mixto. O a lo mejor yo podría hacer algo así. Voy a hacer uno más. ¿Sí? Hay infinidad de circuitos que yo podría hacer, ¿sí? Todos se contestan de forma diferente. Por ejemplo, vamos nada más a platicar. El primer ejemplo, que de hecho es el que yo voy a armar, pero vamos a ver. Primero tendría que resolver esta parte que está en paralelo. Esto se reduciría a sola una resistencia y entonces ya me quedarían las 3 en serie, ¿sí? Este es para el primero. En el caso del segundo, yo tendría el de abajo, voy a hacer el de abajo, perdón. Yo tendría que resolver primero estas partes que están en serie, se resuelven de forma muy sencilla. Estas dos se reducirían pues a una resistencia cada una y al final yo tendría 3 en paralelo, ¿sí? Ese es el análisis que yo tendría que hacer con este circuito. Con el otro circuito, igual yo tendría primero que resolver la parte en serie. Se volvería una resistencia equivalente y estarían conectado en paralelo con esta. Tendría que resolver ahí en paralelo. Todavía no acabo, aquí tendría que hacer 3 pasos. ¿Por qué? Porque esa se reduciría a una y me quedaría en serie con las otras 2 que quedan, ¿sí? Entonces, si se fijan, cada solución es diferente y tiene que ser adecuada al circuito. Por último,
Pues fácil, yo resuelvo primero lo que está en serie, nada más lo sumo, se vuelve una resistencia y yo podría resolverlo en paralelo con la que tienen al lado. Por último, me quedaría una en serie. ¿Sí? Entonces, ahí es donde ustedes tienen que ir viendo y lo único que va a hacer que esto funcione pues es la práctica. ¿Sí? Entonces, yo de estos circuitos que dibujé, podrían haber hecho ustedes otros y se van a resolver de forma diferente. Yo voy a elegir trabajar con el primero, con este me gusta. Y entonces voy a volverlo a dibujar, me voy a pasar a un Jamboard en limpio. Y vamos a dibujar. Era dos en serie, una en paralelo. Lo voy a volver a dibujar y ahora sí ya le vamos a poner valores. Lo voy a hacer un poco más pequeño. Esto para intentar que todo me quepa en un solo Jamboard. Este, al ser más resistencias, pues igual se vuelve un poco más largo el cálculo. Ahí está. Este es con el que voy a trabajar. Y vamos a darles valores. ¿Qué valores? Los 5 valores que yo les había dicho. ¿Sí? Por ejemplo, voy a poner aquí la de 100 ohms. Voy a poner aquí la de 120 ohms. Voy a poner aquí la de 1 kilo ohm, la de 10 kilo ohms y la otra dijimos que era 560 ohms. ¿Sí? Esos los voy a acomodar, ustedes los pueden poner como gusten, obviamente adaptándolos también a los valores de resistencias que ustedes manejen. Y por último, pues vamos a numerar R1, R2, R3. La numeración también es como ustedes gusten, no importa. R5 y mi alimentación pues ya la conozco porque yo estoy trabajando con un cargador de celular, ¿sí? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Vamos a resolver lo que primero podamos resolver. Ya habíamos platicado. Voy a marcar así en circulito esta parte, que es la que se puede resolver. Aquí está con amarillo. Se puede observar de forma clara que estas tres resistencias están en paralelo. Significa que voy a usar la fórmula de paralelo. Es decir, RT es igual a 1 sobre 1 sobre la suma. Ojo, un K ya sabemos que son 1000. 10K entonces sería 10,000 ohms. Y la última sería 560 ohms. Nos vamos a la calculadora, ya saben, usando con cuidado los paréntesis. Y yo ya sé que me tiene que dar un valor menor a 560, que es la más pequeña de las que tengo ahí. Entonces sería 1 entre 1000 más 1 entre 10,000 más 1 entre 560. Mi resultado me dio 346. Es menor que 560, puedo confiar que es correcto. Entonces, esto equivale, esa conexión en paralelo, equivale a tener una resistencia de este valor, ¿sí? Significa, todo este circuito que hice, lo puedo reducir. ¿A qué lo vamos a reducir? Pues la parte en paralelo solo se va a volver una resistencia. Aquí ya no la marqué con otro color, pero bueno, RT sería esta. Ahí, esa sería mi nueva resistencia, ¿sí? Que yo dije que ahora vale 346.53 ohms. Las otras siguen siendo las que están arriba, la de 100 ohms y la de 120 ohms. Voy a anotar sus nombres, R1, R5,
Y esta sería RT1. Vamos a ponerle el número 1 porque va a haber que hacer más cálculos con de resistencias equivalentes. Si se fijan, mi circuito ya casi lo acabo. Ya se ve más sencillo. Identifico que están conectadas en serie. Las tres están conectadas en serie. Ahí medio la circulé, ¿sí? Entonces, esas tres que están conectadas en serie, yo sé que simplemente para encontrar el valor, le voy a poner ahora RT2, las tengo que sumar, ¿sí? Ya no voy a poner la fórmula. Ustedes ya saben que simplemente hay que sumar entonces 100 ohms más 346.53 ohms más 120 ohms. Al realizar la suma de 100 más 346.53 más 120, me da un resultado de 566.6 ohms, ¿sí? Esto significa que ahora yo ya tengo un circuito totalmente reducido donde todo ese arreglo de resistencias lo puedo representar con una sola. Y me queda muy feo mi dibujo. Equivale a esto, ¿sí? Donde mi fuente es de 5 volts. No ha cambiado. Pero ahora mi resistencia equivalente es de 566.6 ohms. Y le puedo poner el nombre, que sería RT2. Hasta ahí ya reduje la parte de resistencias. Me falta hacer el análisis. Y esta parte me gusta mucho porque aquí vamos a ver dónde calcular corrientes y dónde calcular voltajes. ¿Se acuerdan? En serie voltajes, en paralelo corrientes. Vamos a empezar con el análisis ya final. Yo en mi circuito de abajo puedo identificar que tengo 5 volts y la resistencia de 566 ohms. Tengo voltaje y resistencia. Como siempre, lo que puedo calcular aquí es la corriente total, que es voltaje total sobre resistencia total, ¿sí? ¿Qué voltaje? 5 volts. ¿Qué resistencia? Pues la que resultó del cálculo, 566.6. Al dividir esto, me da una corriente de 0.0088. Le voy a poner 9 redondeado. 9 amperes. Lo puedo pasar a miliamperes de una vez porque recuerden que mi multímetro me da en miliamperes, ¿sí? Entonces este es un paso que nos sirve a la hora de medir. ¿Qué sigue? Yo ya hice el análisis de la corriente total. Yo ya sé cuál es la corriente total que está pasando por aquí, ¿sí? Entonces, yo ya terminé de cierta forma de analizar el último circuito, ¿sí? Pero nos tenemos que regresar. Voy a ponerle aquí corriente total. Me quedó muy feito. ¿Qué significa? Que ahora voy a analizar el circuito de en medio donde sabemos que las resistencias están conectadas en serie. Y yo ya sé que si las resistencias están en serie, voy a calcular voltajes, ¿sí? ¿Qué voltajes? Pues el voltaje en la resistencia 1, el voltaje en la resistencia RT1 y el voltaje en la resistencia 5. Yo ya sé qué voltaje es corriente por resistencia. ¿Qué corriente voy a usar? La resistencia, pues obviamente las tenemos aquí. Son 100, 346 y 120. Pues al ser una conexión en serie, yo sé que la corriente que pasa por todo el circuito es la misma. ¿Y cuál es esa? La que calculamos anteriormente, el punto 009. Entonces, para encontrar el voltaje, lo que hay que hacer es multiplicar el 0.009 amperes por el valor de la resistencia,
que en este caso, voy a borrar lo que había puesto, porque si no, ahorita lo acomodamos por el espacio, sería 0.009 de la corriente por el valor de la resistencia, que es 100 ohms. Si yo multiplico por 100 me va a dar 0.9 volts. Ahí está. ¿Cuál es el voltaje en la resistencia que sigue, que es RT1? Pues sería la corriente, pero como es un circuito en serie, en esta conexión es la misma corriente, es decir, 0.009 amperes. Ahora por la resistencia, que es 346.53. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo. 0.009 por 346.53. Me da 3.12 casi volts, ¿sí? Ahí redondeé a 2 dígitos después del punto. Y por último, el voltaje en la resistencia 5 es la otra que está ahí conectada. Es exactamente la misma corriente multiplicado por ahora 120 ohms. 0.009 por 120 me da 1.08. ¿Cómo sé si estoy bien? Yo sé que la suma de estos 3 voltajes me debe dar los 5. Si a 3.18 le sumo 1.08, ¿sí? Vamos a ver, 3.12 por 1 más 1.08 más 0.9 me da 5.1. Hasta se pasó, ¿no? Por mis redondeados. Pero está bien, se acerca mucho al 5 volts. Entonces, vamos bien. Ahí yo ya terminé de analizar estas 3 resistencias que están en serie y por eso calculé voltajes. Pero me falta regresarme y analizar esta parte. Y es por eso que yo circulo las partes que voy reduciendo, porque si se fijan, conforme vamos de regreso, vamos analizando esas partes marcadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no analizo todo, porque la de 100 y 120, ustedes ya las analizaron en el cálculo anterior. Aquí está la de 100 y aquí está la de 120, ¿sí? Pero ahora hace falta analizar la de 1K, la de 10K y la de 560 ohms. Entonces, ojo, esta conexión es en paralelo. Ya no voy a calcular voltajes, voy a calcular corrientes. ¿Qué corriente? Pues la corriente en la resistencia 2, ¿sí? Que es voltaje sobre resistencia. También voy a calcular la corriente en la resistencia 3 y la corriente en la resistencia 4. ¿Sí? ¿Qué voltaje hay, chicos, en esa parte? Y aquí está el truco o lo difícil, donde a veces, muchas veces, se me equivocan. ¿Por qué? Porque dicen, ay, pues hay 5 volts, es la de la fuente. No. Recuerden que esos 5 volts anteriormente ya se dividieron. Y esta resistencia fue el resultado de esas 3. Ahora sí, ¿qué voltaje hay en esas 3? El voltaje que hay en esa resistencia que está marcado en rojo aquí. Es decir, esta, la voy a marcar con azul ahorita. Esa resistencia es la que luego se convierte en estas 3. Es por eso que el voltaje que yo voy a usar en esas 3 es el que hubo en esa resistencia de abajo. ¿Qué voltaje hay? Aquí está. Este es el voltaje que hay en esa conexión en paralelo, ¿sí? Entonces, ojo de dónde jalan el voltaje. Tiene que ser, pues, del cálculo anterior que corresponde a la resistencia equivalente de ese arreglo. Entonces me quedaría 3.12 sobre resistencia 2, que es 1000 ohms. ¿Cómo me quedaría la corriente en la resistencia 3? Es el mismo voltaje, pero ahora sobre la resistencia 3, que en este caso es 10.000 ohms,
Y la corriente en la resistencia 4, aquí ya no estoy haciendo la fórmula porque si no, no me va a caber, es 3.12 volts, pero sobre la resistencia 4, que es 560 ohms. Ahí está. ¿Sí? Ahora sí, me voy con mi calculadora, perdón, a anotar los resultados. Corriente en resistencia 2 sería 13.12 entre 1000. ¿Sí? Se recorre y me da 0.003 aproximadamente amperes. Son 3 miliamperes, ya lo sabemos. La corriente en la resistencia 3 sería 3.12 entre 10.000. Simplemente pues se correría todavía un punto más. 0.0003 amperes. Si lo paso a miliamperes sería 0.3. Y por último, la corriente en la resistencia 4 sería 3.12 por 500, entre 560, perdón. Y me da 0.0056 amperes. Es decir, aproximadamente 5.6 amperes. Ya, terminé. Calculé corrientes, conozco corrientes y voltajes en cada uno de los puntos, solo me falta sacar potencias en cada uno de las resistencias y en la potencia total. Voy a ver si aquí cabe, aunque lo haga de forma directa. Potencia, ustedes ya saben que es voltaje por corriente. En este caso, si es potencia total, sería voltaje total, que son los 5 volts por la corriente total, que en este caso fue de 0.009. Entonces nos vamos a 5 por 0.009. Me da una potencia bastante pequeña, 0.045 watts. ¿Sí? Entonces estas resistencias tampoco se me van a calentar porque los valores de potencia son pequeños. Voy a volver aquí. Muy bien, esa es la potencia total. Yo tengo que sacar potencia en cada una de las resistencias y en total son 5. Entonces, primero voy a sacar la potencia en la resistencia 1. Tengo que ver dónde en mi cálculo analicé la resistencia 1. Y si se fijan, es aquí. Aquí yo estoy analizando la resistencia 1. Entonces, por ahí voy a poner potencia de resistencia 1, que sería voltaje. ¿Qué voltaje? Pues el que calculé aquí. ¿Qué corriente? La que utilicé para el cálculo. ¿Sí? Entonces sería 0.9 por 0.009. Vamos a ver si me cabe. La potencia, voy a volverlo a anotar un poco más pegado para que sepan. Sería potencia 1 es igual a 0.9 volts por 0.09 amperes. Y esto me da 0.008 watts. Eso es de la resistencia 1. Vamos ahora a la resistencia 2. La resistencia 2 yo la calculé acá arriba. Sí, acá está. Aquí es la de la resistencia 2. Si se fijan, aquí solo está la 1, la 5 y RT1. Si me voy arriba a buscar los datos de la resistencia 2, pues la potencia para la resistencia 2, la voy a poner aquí abajo, sería el voltaje que hay en esa resistencia, que es el que usé en el cálculo, por la corriente, que es el resultado que salió. Voy a usar esos datos, significa que al voltaje de 3.12 le está pasando a esa resistencia una corriente de 0.3 amperes, 0.003 amperes o 3 miliamperes. Hago la multiplicación
y me da una potencia de 0.009 watts aproximadamente, un poquito más, lo redondeo a 3 dígitos. Ahora vamos con la potencia 3, que sería el voltaje 3, que es el mismo de hace rato porque la conexión es en paralelo. Aquí está el voltaje que yo usé y el resultado de corriente que me dio en ese cálculo, ¿sí? Entonces voy a usar 3.12 volts, 3.12 volts por 0.0003 amperes, ¿sí? Y vamos a ver cuánto me da este resultado, que sería 3.12 por 0.0003. El resultado, uy, es algo bien pequeñito, me da 0.0009 watts. Todavía se le mete pues un 0 más, nada más, a esta parte. Y la potencia en 4 y 5 me faltan. La potencia en 4 sería igual a 3.12 volts. Todo esto multiplicado por la corriente, que es 0.0056. Entonces, el resultado de esta multiplicación es, vamos a hacerlo, 3.12 por 0.0056, algo más pequeñito. 3.12. Ok. Aquí la potencia me da de 0.017 watts. ¿Sí? Casi acabo, ya llevo potencia total, que es la de abajo, que es esta. Llevo potencia 1, que es esta. Llevo potencia 2, 3 y 4. Solo me falta la potencia en la resistencia 5. Entonces, dentro de mi cálculo, tengo que ver dónde calculé algo de la resistencia 5. Y es en este punto. Aquí está. ¿Sí? R5. Significa que aquí voy a sacar la potencia de la resistencia 5, que es voltaje por corriente. ¿Sí? Entonces, ¿qué voltaje? Aquí lo tiene el cálculo. ¿Qué corriente? Aquí está en el cálculo qué corriente usé. ¿Sí? Entonces, de ahí van a ir jalando los mismos datos. Entonces, sería voltaje por corriente. Vamos a ver cuánto nos da. 1.08 por 0.009. Nos da 0.97 watts. ¿Sí? ¿Cómo calculo, cómo corroboro más bien que todo esté bien? Sumen esas potencias, la de P1, P2, P3, P4, P5 y me debe dar algo cercano a la P total, ¿sí? Que es 0.045. Voy a hacerlo. En potencia 1 mi resultado fue de 0.008 watts. En potencia 2 fue 0.009. En potencia 3 fue 0.0009, una muy pequeñita. En potencia 4 fue 0.017 y en potencia 5 fue 0.0097. Mi suma me da 0.0446. Si se fijan, cerca mucho a 0.045. Entonces, lo doy por correcto y terminado mi cálculo, ¿sí? Fueron 5 resistencias y es un circuito mixto. Y una parte la resolví en paralelo, otra en serie, pero podrían hacerse en más o menos pasos, ¿sí? En este caso se hizo en 3 pasos. Yo pude haberlo hecho en más pasos o en menos dependiendo el circuito que yo haya armado. ¿Qué vamos a medir, chicos, en la parte práctica? Primero vamos a armarlo. Ya guiándome con este circuito lo vamos a armar. ¿Qué vamos a medir? Pues vamos a medir todo lo que podamos
por ejemplo, yo puedo medir voltaje en cada una de las resistencias. Es decir, vamos a medir estos tres valores. Yo sé que la resistencia 1 va a tener 0.9 volts. Yo sé que la resistencia 2, 3 y 4, porque están en paralelo, van a tener 3.12 volts. Y vamos a ver que la resistencia 5 hay 1.08 volts, ¿sí? Eso es lo primero que vamos a medir, voltaje. Después van a venir mediciones de corriente. ¿Qué vamos a medir? Primero, corriente total, que es la que sale de la batería, ¿sí? Es la que vendría por aquí. La voy a dibujar en el primer circuito. Esa sería la corriente total. La voy a poner con otro color. Con color azul. Esta sería la corriente total. ¿Qué pasa? Que luego llega a la unión en paralelo y ya sabemos que va a haber tres corrientes diferentes que parten de esa corriente total. Entonces también vamos a medir estas tres corrientes. La corriente que se va por la resistencia 2, la corriente que se va por la resistencia 3 y la corriente que se va por la resistencia 4. Podríamos medir las corrientes en las otras dos resistencias restantes, que es R1 y R5, pero yo ya sé, de acuerdo a mi dibujito, que pues la corriente que va a pasar por esas dos es la corriente total. Entonces sí, las mediciones más interesantes serían la que pasa por la resistencia 2, resistencia 3 y resistencia 4. Entonces vamos a hacer estas mediciones ahora con el multímetro. Muy bien, vamos a empezar a armar mi circuito. Les voy a poner en una de las esquinas el circuito dibujado por mí. La primera resistencia es la de 100 ohms. Recuerden que 100 ohms es café, negro café. Si no tengan su tablita a la mano, es esta de acá. Esa resistencia va a venir del polo positivo de la batería. Entonces, lo que yo podría hacer es poner primero una conexión que venga del polo positivo de la batería a, bueno, cualquier columna. Ahí está. Y en esta columna yo voy a conectar entonces la patita de la resistencia y de ahí me voy a otra columna, la que sea. En este caso mi resistencia entra en la 57 y acaba en la 53. De ahí viene tres resistencias en paralelo, de 1K, de 10K y de 560K. Vamos a encontrar la de 1K, es café, negro, rojo. Ahí se metió, es la que está por ahí en el canal de en medio. Vamos a sacarla, ya salió. Ya metí otra. Café, negro, rojo, ¿sí? Es esta. Y entonces esa va a ir conectada donde termina la de 100 ohms y la voy a sacar a cualquiera de las otras columnas. En este caso, esta de 1K está conectada de la columna 53 a la columna 58. Paralela a esta está la de 10K. Vamos a buscar la de 10K, es café, negro, naranja, es esta. Y la voy a poner en paralelo, significa que va a ir en las mismas columnas que la de 1K. Listo, ahí está. Están las dos. Y por último me falta la de 560, que es esta que se quedó aquí en medio ahora. Puedo usar un cablecito para sacarla. Listo. Y esa también va en paralelo. Significa que las voy a meter en exactamente la misma columna. Yo estoy media cegatona, pero bueno, creo que ahí están las tres. Muy bien, ¿sí? Aquí están las tres en la misma columna. Después en mi circuito sigue en serie una de 120 ohms. Significa que esa la voy a poner donde termina esta. Puede ser aquí, puede ser abajo, ¿sí? Donde ustedes gusten, la voy a poner acá. Y la vamos a sacar a cualquier otra columna. En este caso la saqué hasta la columna 44. Es más, voy a sacarle un poquito más porque sus patitas están algo largas.
Ahí está. A la 43, así se ve mejor, creo. Ahí está. Va desde la 48, donde están las otras 3, hasta la 43. Y de ahí ya va el cierre de mi circuito a tierra. Entonces voy a meter un puentecito a cualquiera que sea tierra. Ahí está. Este es mi circuito armado ya. Viene la corriente por el rojo, pasa por la resistencia de 100 ohms, luego esa corriente se divide por 3 caminos diferentes, se vuelve a juntar en la de 120 y vámonos a lo que es el polo negativo o tierra. Ya quedó. Ahora sí, puedo conectar mi circuito y empezar a medir. Muy bien, para mediciones. Primero vamos a poner el multímetro en voltaje, ¿sí? Recuerden que es voltaje de directa, 20 volts es más que suficiente. Y vamos a, voy a poner de forma que se vea mi circuito lo más cerca y también el de voltaje. Recuerden que ahorita estamos midiendo voltaje. Voy a conectar mi circuito, la alimentación. No lo he desconectado, son estos dos cablecitos que se alcanzan a ver aquí en la esquina, ¿sí? Y bueno, voy a conectar mi alimentación de mi circuito. Listo. Yo les había comentado que lo primero que íbamos a medir son voltajes. Puedo corroborar el voltaje de mi fuente, que es cuánto me está dando. Ay, perdón, así está. Vamos a ver cuánto me está dando mi fuente. Ahí está, 5 volts exacto. Muy bien. Luego les dije, vamos a medir el voltaje en cada una de las resistencias. En la de 100 ohms, de acuerdo a mi cálculo, debería haber 0.9 volts. Vamos a ver si hay 0.9 volts. 0.87, se acerca mucho, muy bien. En mis 3 resistencias en paralelo, yo dije en mi cálculo que había 3.12 volts. Vamos a ver, pueden tocar la que sea al final por abajo, están conectadas. 3.12, no veo 3.12, pero veo 3 volts. Está bien, se acerca. Y en la de 120, yo dije que iba a haber cerca de 1.08 volts o 1 volt. Vamos a ver. No estoy tocando la patita, ahí ya le estoy tocando, ¿sí? 1.08, 1.05, perfecto. Voltaje está bien. Vamos a ver si mis cálculos de corriente ahora son los adecuados. Recuerden que medir corriente es mucho más difícil y lo que tengo que hacer es pasarme a corriente. Dependiendo de los rangos que midamos, podríamos estar en 200 o 20 miliamperes. En este caso, podemos dejar si quieren el de 200 miliamperes, porque nuestra corriente más grande es de, inclusive con la de 20 miliamperes. Si se fijan, la corriente total de mi circuito me dio 9 miliamperes, ¿sí? Pueden medir con cualquiera de estos dos, pero esta me va a dar mayor exactitud dándome 2 dígitos en la pantalla, fíjense. 20 milis me da los milis y me da 2 dígitos después del 0. Si lo paso a 200, me da solo un dígito después del 0. En este caso, como mi corriente máxima o la total es de 9, yo creo que puedo usar mejor el de 20 miliamperes. Muy bien. Me regreso a mi circuito. Recuerden, corriente, hay que abrir el circuito. Primero voy a medir la corriente total. Significa que voy a abrir mi circuito donde se alimenta. Puede ser acá, inclusive podría ser a lo mejor esta resistencia. Para mí es más fácil abrir este cable, ¿sí? Esta sería la corriente total que viene de mi batería o de mi fuente de alimentación. Yo dije que son 9 miliamperes, 8.7. Muy bien, se acerca, ¿sí? Mi corriente total en lugar de ser 9 fue de 8.7. Yo sé que esa corriente total es la misma que pasa por la de 100, luego se divide en 3 diferentes y pasa los 9 miliamperes casi otra vez por la de 120, ¿sí? Porque aquí es donde puede tomar 3 caminos diferentes, se divide y después se vuelve a juntar en esta, ¿sí? Entonces,
Las otras corrientes que me va a interesar medir van a ser las 3 de en medio. Fíjense qué pasa si abro la de 100 ohms, ¿sí? Abro la de 100 ohms, pero estoy midiendo antes de que la corriente se divide, antes de que llegue a estos 3 caminos. Y yo debería entonces medir la misma corriente que hace rato, los casi 9 miliamperes. Vamos a ver, ahí está, ¿sí? Lo que les decía, por esta resistencia pasa la corriente total. Lo interesante viene aquí, donde se divide por cada una de estas resistencias. Entonces, voy a zafar la primera de un lado, ¿sí? Pueden apoyarse con la punta del multímetro, ahí está. Voy a cerrar el circuito. Esa resistencia que yo abrí es la de 1 kilo, ¿sí? Significa que de acuerdo a mi cálculo aquí deben de pasar cerca de 3 miliamperes o 0.003. Vamos a ver si se acerca. Con una punta toco donde abrí, puede ser cualquiera de estas patitas, y con la otra toco la que desconecté. Ahí está, 3 miliamperes, 0.003 amperes, y es lo que estoy midiendo. Está correcto la corriente en la resistencia. Esta es la resistencia 2. Yéndonos ahora a la resistencia 3, que es la del medio de aquí, igual, la abren de un lado. Ojo, yo antes conecté y regresé la otra resistencia a su lugar original, ¿sí? Ahora solo abro donde quiero medir, que es la resistencia de 10K, y mi corriente según aquí debería ser de 0.3 miliamperes, una muy chiquita, 0.3. Hace rato medimos 3, aquí debería haber 0.3. Voy a ajustar aquí para que veamos. Y voy a tocar cualquiera de esas 3, al final por abajo están conectadas. 0.31, perfecto, ¿sí? Es lo mismo que decir 0.3 miliamperes, es lo mismo que decir 0.0003 amperes. Muy bien. Y por último, voy a abrir la última resistencia, donde yo dije que pasaban 5.6 miliamperes o 0.0056 amperes. 5.6 miliamperes. Regreso la resistencia anterior a su conexión, ¿sí? Y solo abro el circuito donde quiero medir, que es en la resistencia de 560 ohms. Entonces me aseguro que mi circuito esté bien conectado, me aseguro que el multímetro se vea y voy a tocar. Toco con una donde iría, ¿sí? O una patita, de todos modos todas están conectadas por abajo, y con la otra voy a sujetar aquí. Ahí está, debería ser 5.6 amperes, me da 5.4, muy cercano, chicos. Con esto ya verificamos todos los cálculos. Recuerden que con el multímetro lo que vamos a medir específicamente en estos circuitos es voltaje y corriente. Podríamos medir resistencia, pero eso ya lo hicimos en la práctica anterior. Ahora sí quiero que nos enfoquemos en voltaje y corriente. Muy bien, chicos, terminamos. Ahora, ¿qué me van a entregar a mí como evidencia de esta práctica? Va a ser un documento en Word, ¿sí? Donde primero me pongan foto de su circuito dibujado, es decir, lo pueden dibujar en el cuaderno, le toman foto y me lo pegan en el Word, ¿sí? Voy a tener el dibujo del circuito serie, del circuito paralelo y del circuito mixto dibujados. Luego me van a agregar en Word todos los cálculos que hicieron, ¿sí? Es decir, cómo hicieron el cálculo del circuito en serie, cómo hicieron el cálculo del circuito paralelo y del mixto. Puede ser de dos maneras. Puede ser que me le tomen una foto muy legible y bonita y en orden al cuaderno donde se observa el cálculo y me lo agreguen a Word, que se vea. Si no podemos o no tenemos una calidad buena de imagen de la foto, por favor pásenme los cálculos con fórmulas de Word. Es decir, directamente en Word me meten la fórmula, me meten el resultado, ¿sí? Si se ve bien, les puedo aceptar la foto. ¿Y qué más me van a agregar? Evidencia de las mediciones para ver que estas sí sean similares a los cálculos que aparecen
en su cuaderno o en las fórmulas que agregaron en Word. Entonces, me van a mandar un documento en Word donde vengan foto del dibujo, foto o cálculos pasados en limpio, ¿sí? Y fotos de las mediciones en el multímetro. Tiene que haber fotos de voltaje y corriente, ¿sí? Para que corroboremos esto que hacíamos en la práctica, de que, ay, mira, yo calculé esto y me dio esto. Es similar, a lo mejor no es lo mismo, pero se acerca. Por favor, háganlo de forma ordenada y esto sería lo que les pediría. Mi evidencia que ustedes hicieron la práctica es que me pasen esto de forma limpia en un Word y el Word incluye el circuito serie, el circuito paralelo, el circuito mixto, cada uno hecho con 5 resistencias y me lo suban en el enlace que les voy a poner en Classroom. Les mando un saludo. Recuerden que cuando hacemos una práctica les doy una semana para que me la entreguen, entonces significa que si lo estamos viendo en un martes, el próximo martes es mi fecha límite de entrega. Les mando saludos y cualquier duda, pues ya les había comentado, la resolvemos en clase. Nos vemos.